cómo te surge la idea de escribirlo, si te surge como idea, si te surge como necesidad. No, creo que como ninguna de las, o sea, me parece que es entre una y la otra, pero mucho más como quizás como posibilidad. Yo venía escribiendo algunas cosas, venía como muy interesada por hablar de estos temas que vienen hablándose hace un montón de tiempo, o sea, realmente a mí me parece que dentro del feminismo ninguna idea es nueva o ninguna idea la tuvimos como individuas, sino que venían de muchísimas discusiones, de muchísimos debates, de muchísimas otras autoras argentinas, latinoamericanas y también de otros lugares que venían dando esas disputas. Eh, pero sí quizás como plasmarle algo un poco más desprejuiciado y más desfachatado a esas mismas ideas y también a partir de fijarlas dentro de una biografía propia, ¿no? Como, también como un mecanismo de identificación para que fueran sencillas y porque creo que es un estilo con el que una se siente un poco más cómoda, creo que es como algo que a veces se puede alterar y a veces no tanto y a veces está bien como ser fiel a ese estilo. Entonces, a partir de eso y como de venir estudiando estos temas y también venir escuchándolos y también venir dialogando sobre estos temas, yo escribía un poco columnas que están casi, o sea, hay varias que están en el libro, hay otras que no, y surgió la oportunidad y la posibilidad como de juntarlas todas en un libro que pedía o lo que a mí me dijeron cuando me convocaron fue como estamos muy interesados en esta voz, pero no tenía un hilo conductor y ahí sí veníamos como estudiando o pensando mucho sobre el tema del placer en distintos ámbitos, el placer y la culpa y el placer como una conquista feminista. Entonces, lo más fácil para mí fue como articularlo todo dentro de una censura y un aleccionamiento constante sobre el cuerpo de las mujeres a partir del placer como algo censurado y a partir del placer como una conquista que también estaba dentro de los diálogos feministas. Pero en realidad, como todo, creo que siempre son construcciones súper colectivas y las ideas como circulan y a veces una tiene la suerte y la responsabilidad de ponerlas en palabras y plasmarlas como en estos espacios, como un libro que es algo tan concreto, pero que en realidad vienen de muchísimos debates y de muchas otras compañeras feministas que también dan estas discusiones. Bien, y como ya para meternos un poco más en, en algunos temas del libro más específicos, yo también estuve haciendo algunas encuestas para ver qué pensaban los seguidores, que me sorprendieron mucho. Una de, creo que es esencial y en estos tiempos también me sorprendió porque participaron mucho, entonces quiere decir que son temas que se están naturalizando un poco más o que tienen ganas de hablar, de comentar. Y es esto de si el amor y el sexo, el placer, van de la mano o no. ¿Vos qué pensás y por qué? No sé, o sea, me tengo como, no sé, no lo tengo tan claro a veces, me parece que hay un discurso en el que nosotras nos subimos durante un tiempo que nos fue súper funcional, o sea, creo que esto evidencia mucho que los discursos feministas también van cambiando, que era como el amor no duele, ¿no? Y la verdad es que el amor duele a veces. Y amar cosas como plantas, personas y mascotas, una vez eso termina y los vínculos afectivos terminan, eso duele. El duelo duele, lastima. Entonces eso como partíamos de esa base tan absoluta de que el amor no dolía, porque obviamente para nosotras era supremamente importante poner sobre la mesa que el amor romántico justificaba un montón de violencia, lo que es cierto. Eso no significa que el amor sea tampoco como este absoluto y maravilloso entre personas que nunca implica otras emociones que no sean solo emociones positivas. O ni siquiera positivas, como placenteras. No, uno cuando ama se encuentra con un abanico tremendo,
primero de construcciones y expectativas, después de dudas, después de desilusiones y después como en una negociación súper constante que es mucho menos binaria, que duele malo, no duele bueno. Entonces ahí también como que ahí había algo de salir de ese binarismo, un intento, pero tampoco muy concreto, porque la verdad es que con todas las discusiones sobre el amor, yo creo que es algo que está en constante debate y que a mí me parece bien que así sea. Yo no lo tengo muy claro tampoco, ni tengo cerrado lecturas que me parecen geniales y cosas que es un Ahí poco a más mí, fácil de limitar, como lo que no deberíamos bancar dentro de nuestras relaciones afectivas y lo que deberíamos empezar a nominar como tal, que es, bueno, el trabajo es trabajo y no es amor, como las tareas de cuidado, son tareas no remuneradas y demás. Entonces ahí creo que amar a veces es placentero y a veces no es placentero. Y que el placer a veces se da en contextos de amor y a veces se da en contextos en los que no hay ningún amor y en los que hay como otros valores que son piolas, pero que una no necesariamente implica la otra. Ni el amor siempre es placentero, ni el placer siempre requiere que haya amor. De hecho, el placer se obtiene en muchísimos lugares y en muchísimas fuentes, pero con respecto al placer sexual particularmente, qué sé yo, para mí es mucho más importante el consentimiento, ¿no? Creo que sí, siempre tiene que haber consentimiento. Eh, de ahí a que eso implique que hay amor. Bueno, las definiciones de amor son muy diversas, pero un amor romántico, heteronormado, monogámico o amor de pareja, no, absolutamente que no. bueno, vos ahí en el libro también decías de que no podrías definir el amor, pero que sí podrías definir qué no es amor. Por ejemplo, que no es injusto, que no es violento, que no es opresor, que no es exclusivo, que no es preestablecido. Entonces ahí más o menos también nos damos una idea, y si bien más o menos fuiste contestando también otra de las preguntas que tenía para hacerte, esto de que es necesario empezar a romper con la idea por ejemplo, el amor para toda la vida, todas estas ideas que muchas veces nos hacen justificar las violencias que vivimos, soportarlas, de alguna manera para no animar, o porque no nos animamos a qué puede ser la sociedad cuando, no sé, una pareja de años se separa, por ejemplo. Pues es que como que estas definiciones de amor sí tienen un fin práctico y material bastante claro dentro del sistema capitalista de garantizar que siempre haya reproducción, ¿no? Que las mujeres nos encarguemos del trabajo reproductivo y del trabajo no remunerado y que los varones se encarguen de habitar el espacio público y que siempre vamos a producir una mano de obra. Es decir, ahora, a mí me parece como, y en esto yo trato de ser como muy clara dentro de mis propias incertezas, que nosotras podamos decir que esto tiene un fundamento material y tiene un fundamento económico y político, no significa que no sintamos angustia. Enunciar que las cosas son construcciones sociales no deja de ser o no deja de hacer legítimas nuestras emociones con respecto a esas construcciones sociales. La muerte es una construcción, llorar la muerte es una construcción cultural y duele un montón, ¿no? Entonces, como que a veces también hay como una idea de somos feministas, el amor romántico no existe y es una construcción patriarcal, listo, ya está. No, igual ninguna de nosotras se quiere quedar sola y comerse el garrón del juicio de todas las demás tías que miran a ver si no volviste con un marido y con la angustia de la soledad. Y en nuestras conversaciones como feministas y como amigas feministas, a quienes yo que me paro siempre desde un lugar muy paqui, pero el amor es una angustia legítima de todas nosotras. Está bien si nos lo dijo el patriarcado, es decir, sí es así, nos lo dijo el patriarcado, pero todavía no sabemos cómo deshacer y cómo desarmar esa construcción. Entonces creo que hay que ser más, o sea, más compasivas con entender algo racionalmente o entender el fundamento patriarcal de algo y también poder procesar nuestras propias emociones con respecto a esa situación o a ese problema.
Y ahí, o sea, obviamente el discurso del amor funcionó y del amor romántico funcionó para justificar no solo estas cuestiones reproductivas, sino también un montón de violencia que era necesaria para que este fin reproductivo del amor romántico se concretara, ¿no? Y como que todas las películas de Disney con el príncipe al que vos cambiás y que alterás y que finalmente es bueno por vos y que el amor todo lo puede y que si vos te aferrás al amor lo vas a lograr todo. Está bien, ya sabemos que eso no es así, pero la angustia también la sentimos. Y también, y en estos tiempos de cuarentena, nos repreguntamos quienes esto nos agarró sin parejas y si posta fallamos, porque cuánto tiempo llevamos quienes no convivimos o quienes no tenemos relaciones de amor institucionalizadas sin tocar a alguien, sin abrazar a alguien. Entonces, cada vez que el Ministerio de Salud dice que las únicas personas que pueden tener relaciones sexuales o incluso contacto físico son las personas que conviven, y a mí me parece que es un garrón, lo entiendo, lo hago, lo cumplo, por supuesto, porque entiendo que es lo que corresponde. Pero no me pidan que no piense qué garrón que nosotras que venimos construyendo formas subversivas de habitar los vínculos y fuera de la monogamia, fuera de la heteronorma, fuera de normadas y sobre todo de estas instituciones, que no sienta que esto es un castigo. Y bueno, ¿por qué un poco siento que es un castigo? Digo, ay, qué tonta, debía haberme casado porque podría abrazar a alguien. Eh, entonces ahí como que me parece que lo que entendemos que vienen hablando las teóricas feministas sobre el amor es imprescindible y es fundamental, sobre todo, y cierro con una frase de Federici que me gustó mucho para estos días, que era, queremos llamar trabajo a lo que es trabajo para después poder reentender lo que es el amor. Queremos llamar a todas las otras cosas que rodean el amor romántico como lo que son, para ver si después tenemos una definición del amor. Porque creo que no la tenemos, entonces ahí como que vamos, por eso a mí esa definición me interesa mucho más por la negativa, o sea, no sé, sabemos más o menos que no es, y aún esas instancias están puestas en negociación. Bien, fuiste muy clara. Ahí están todos los comentarios, qué genia. Angie también, otra que genia, totalmente grosa, Dani Bersaniti, quien le mandamos un saludo grande, que estuvo promocionando mucho esta entrevista, estuvo poniendo mucho. Y yo te voy a preguntar, y también voy a utilizar una frase, y en este caso tuya, qué triunfo brutal del patriarcado haber logrado que nos sintiéramos ajenas a nuestros propios cuerpos. Y acá la idea es que podamos charlar esto de los términos que casi siempre naturalizamos en los hombres y no en las mujeres. Aparte también hablábamos de esta cuarentena que en muchos casos encuentra a muchas personas sin pareja, por ejemplo, del término la paja natural para los hombres y no para las mujeres. Si bien es una práctica que hacen todos y todas y todes, se naturaliza solo para varones, socialmente. Claro, lo que pasa es que, o sea, hay como un montón de cosas interesantes con respecto a la masturbación y a la paja, y es que dentro de los discursos educativos también solo estaba presente la masturbación masculina, entonces dentro de la ciencia tampoco había mucha investigación sobre el placer de las mujeres, sobre el orgasmo de las mujeres, son estudios más bien recientes. La ciencia siempre es un espejo también de las discriminaciones, un espejo o quien fomenta un montón de nociones y de sentidos comunes que son discriminatorios. Y a mí lo que, más allá de eso, parecerme muy interesante, la mención que yo hago un poco más recientemente es como al lenguaje, ¿no? Y a la necesidad de un léxico más cotidiano, que es el que tienen los varones como que han tenido los varones con la masturbación, que es la paja, que es algo que ha circulado siempre en las conversaciones de varones,
en las representaciones de las conversaciones de varones, que es algo mucho más interesante. Y para las mujeres, si estaba representado de alguna manera, es una cosa siempre como en voz baja, como muy del ámbito íntimo de las mujeres, y con otras palabras, con unos eufemismos, como las mujeres nos tocamos y las mujeres como hacemos esto, cuando ya se hablaba, que en realidad se empezó a hablar y se empezó a representar hace muy poco tiempo. Entonces a mí lo que me parece interesante, yo soy como muy fanática del lenguaje vulgar, y me parece que ahí de hecho hay un montón de cosas interesantes para ver en lo que se representa de manera vulgar. Y creo que la masturbación femenina primero debe llamándose paja y también debe vulgarizarse y también debe entrar al ámbito público, ¿no? Algo que se hable públicamente sin tanto pudor, que es como lo que pasaba también con la menstruación, como una cosa que nunca se dice, que nunca nadie sabe. Eh, y algo que puede representarse en consumos culturales como mucho más cotidianamente, como lo debe ser la paja. Entonces creo que ahí, y era una discusión que yo tuve con esto, lo cuento muy seguido porque a mí me impactó mucho, que era como una compañera feminista de Colombia, y yo cuando escribí algo de eso, ella me dijo, no, tenemos que encontrar nuestra propia palabra. Dije, ¿por qué? Pero paja no se refiere, o sea, la etimología de paja no es pija, no tiene nada que ver, no es una palabra Sí. que haga Que haga referencia referencia. tampoco a una cuestión fálica. ¿Por qué no nos podemos apropiar de esos dispositivos? ¿Y por qué hay algunas veces en las que creo que hay que crear unas nuevas palabras, pero muchas otras me parece que hay un montón de mecanismos de los que es más subversivo, me parece más interesante apropiarnos de eso antes que crear uno nuevo, ¿no? Además ella decía, como digamos, la clitorización. Dije, bueno, pero no todas las mujeres tienen vulva, en primer lugar, y creo que es algo como mucho más técnico. Es un embole esa palabra, y ¿por qué no podemos usarla que ya es vulgar y apropiarnos de ella? Entonces creo que ahí viene un poco esa discusión. Y también creo que esto de, si bien la sexualidad de cada quien la lidia y la lleva en el ámbito en el que quiere y en el que lo hace de manera consentida, esta obligación de que la sexualidad de las mujeres y el placer de las mujeres, si no es para el consumo de los varones y si no está puesto en los términos de los varones, siempre tiene que ser secreto y privado y bajito, también es algo que es un poco molesto. Creo que no sé si los efectos van a ser tan buenos, pero al menos poner en nuestros propios términos la conversación en la esfera pública eh, es algo que a mí me resulta interesante. Bien. Otro de los temas, vamos a ir recorriendo varios temas, tengo acá unos apuntes de preguntas porque no me quería olvidar de nada. Es la pornografía. Y ahí más o menos tengo una idea, a partir de lo que de lo que vengo escuchando, estuve mirando videos, leyendo diferentes cosas, de que la pornografía, y vos también en el libro haces mención, de que la pornografía se termina utilizando muchas veces para los pibes, para las pibas, terminan mirando para aprender un montón de prácticas, o por dudas, por lo que sea que tengan, ¿cuándo se podría aprender, por ejemplo, en la escuela, si la ESI fuera efectiva? Con respecto a esto hay varias preguntas, vamos a ir de a poco, así. Principalmente, ¿por qué crees que debería ser efectiva la ESI en las escuelas? Yo creo que la ESI es efectiva en las escuelas. Yo le rezo a la ESI, o sea, para mí la ESI es como lo primero y lo último, me parece que es la cosa más importante y más valiosa y más fundamental, el eslabón que le falta a la sociedad para construirse de manera más equitativa e igualitaria. La ESI es el futuro, el problema es que a mí no me tocó la ESI, pero no soy colombiana y además la ESI también es una ley que en Argentina es del 2006. Y quienes somos pre-ESI, también hay como una idea, y yo eso también nos lo recrimino muchas veces en nuestros diálogos, de bueno, esto lo vamos a resolver con la ESI. Me parece fantástico, pero yo acabo de cumplir 28 años. Calculo que tengo
espero que tener muchos años de placer, relaciones, vínculos sexoafectivos por delante, ¿no? No puedo como decir, sí, bueno, ya está, a los que no nos tocó, no nos tocó, qué cagada, vamos a bancarnos la violencia o un montón de cosas, pero bueno, a quienes vienen adelante, qué bien. Es que acá hay gente de Colombia, la ESI es la Ley de Educación Sexual Integral, que es muy fantástica, es una ley argentina, es del 2006, ¿cierto? Creo que a veces me da miedo pifiar con la fecha, pero es un poco la idea más de la educación sexual integral, no como una cuestión anticonceptiva, sino como una cuestión que tiene que ser transversal a todo el proceso educativo y que se propone también de construir los estereotipos sexogenéricos, como realmente es el futuro y quienes conocemos un poco las grillas y como los contenidos de la ESI, confiamos un montón en que vengan generaciones supremamente deconstruidas a partir de esa ley, pero bueno, hay quienes no la tuvimos, la educación sexual que recibimos estaba absolutamente sesgada por cuestiones, en mi caso, religiosas, pero en Colombia no había una ley que fomentara que toda la información con respecto a la sexualidad y el género tenía que venir también de fuentes un poco más rigurosas. Entonces, y un montón de prejuicios sobre la sexualidad. Entonces, creo que al no tener a dónde recurrir y al tener una educación sexual tan limitada y tan sesgada, en el momento en el que queríamos saber sobre relaciones sexuales o estábamos por debutar o simplemente teníamos curiosidad, lo que teníamos a mano o era la pornografía. Yo soy súper pro pornografía, a veces como que soy una defensora, eh, esto es muy debatible siempre, yo lo que pasa es que ya tengo una posición muy tomada, pero a pesar de entender las falencias de la pornografía y algunas cuestiones, sobre todo en su momento como de una pornografía más hegemónica y más tradicional, eh, creo que incluso en esos casos, e incluso en las veces en las que la pornografía ha fallado en representar la diversidad corporal, ha sido supremamente heteronormada, ha sido terriblemente falocéntrica y demás, incluso ahí la culpa de que nosotros y nosotras y nosotres acudiéramos a la pornografía para saber cómo funcionaban las relaciones sexuales no es de la pornografía, es del Ministerio de Educación. Eh, Básicamente porque si tampoco tenés unas fuentes institucionales legítimas como lo son la educación formal y la educación más informal de tu casa, no entiendo de dónde se espera que saques la información y que saques información un poco más científica, si se quiere, ¿no? Entonces, ahí es como yo entiendo todos los debates que hay alrededor de la pornografía, se pueden dar, mi posición sigue siendo una muy parecida, también puede estar susceptible de cambiar, pero en este caso, la pornografía no es la culpable, o yo no creo, mi hipótesis es que si los ministerios de educación o los programas educativos de educación sexual la incluyeran incluso y le dieran a los y las adolescentes herramientas críticas de la misma pornografía que consumen, no estarías pensando que la pornografía es la realidad, sino que consumirías pornografía como la consumís de adulto, esperamos que así sea, y es entendiendo que es ficción, que lo que pasa ahí es ficción, se representa algo. Entonces, creo que ahí es un asunto en el que yo sí me paro, me parece que la pornografía hay que criticarla en otra vía y en otro ámbito, pero que en realidad era lo que teníamos a mano, que nos mostrara sin necesidad el dibujo de las trompas de falopio y el útero, cómo se veía una concha, ¿no? Cómo se veía una pija, que era algo que al menos en donde yo estudié no teníamos acceso, sino solo como a estos, o dibujado, como una cosa muy lela, no sé, no se ve así la vida real. Bueno, yo, Sí, yo en las encuestas que hacía ayer, era una de las preguntas si habían tenido educación sexual integral
en las escuelas. Y me sorprendió porque mucha gente dijo que sí. Entonces acá también es donde, bueno, ¿qué tipo de educación sexual tuvimos? ¿No? Porque hay mucho debate en poder mejorarla, en esto que decías vos. También, bueno, lo venías diciendo recién, pero yo había notado esto de poder apropiarnos de sus métodos. Y vos decís, bueno, ¿cómo, de qué manera podemos empezar a darle una vuelta de rosca para incluirla en la ESI de alguna manera para enseñar y que no terminen cayendo en cualquier fuente o entendiéndola, criticándola, a ser sujetos que podamos darnos cuenta, que podamos ser un poco más críticos. Con respecto a eso, ya hablamos bastante de la ESI, pero tenía algunas otras cosas. A ver. Y vamos a ir con uno de los temas que hace referencia en el libro también, que tiene que ver con poder romper con la idea de los cuerpos perfectos. ¿Crees que hemos avanzado con romper los estereotipos de belleza? ¿Cuánto nos falta? ¿Cómo estamos? ¿Qué análisis haces? Sí, yo creo que hemos reavanzado, o sea, creo que hemos avanzado un montón. Creo que nos falta un montón, siempre nos va a faltar un montón. Creo que hemos avanzado mucho en relación a la época en la que se hace referencia como constantemente en el libro, que debe ser hace más o menos 10 años, quizás un poco más, sobre todo en Colombia. Creo que los avances han sido, en términos legales, en Argentina, poner sobre la mesa cuestiones como o discusiones legislativas como la ley de talles, por ejemplo, la ley de Photoshop también, como hay cosas que son bastante Justo cuando, interesantes. perdón que te interrumpa, pero te lo iba a contar, justo cuando estaba editando el flyer humilde que hice, en la aplicación que descargué, una de las opciones ahí abajo era una silueta, y una silueta con una flechita que enrollaba, me aprieto a ver de qué era, y era para achicar la cintura o agrandar las tetas. Yo digo, justo con el tema que estamos charlando, como en diferentes cosas, en las cosas más pequeñas, podemos ver estas cosas. Claro, y ahí hay como unos avances en Argentina legislativos y que también esté en la agenda política, esto que es algo importante para hablar de los estereotipos de belleza, de cómo la publicidad no puede reproducir imágenes que no son de alguna manera reales, sino que están intervenidas digitalmente. Creo que son discusiones súper interesantes, es decir, pensar que en una tienda tienen que estar todos los talles es algo, y que todos los talles además se tienen que regir con unos estándares, no puedes ponerle M a lo que a vos se te canta que es M, es algo que es muy valioso. Y al mismo tiempo también hay, creo que un avance tremendo de la sociedad en la discusión. O sea, sí creo que socialmente esto es un tema que nos preocupa y no solo nos preocupan los nichos más chiquitos feministas, sino que nos preocupa como a mayor escala. Y en la representación también hay algo súper interesante, como que hoy en día tenemos modelos, ponele, o sea, hay, para mí hoy creo que no hay en Argentina una marca de lencería o debe haber algunas, no mentira, debe haber varias, esto lo De, aceleré sin fin, debe haber un montón, pero cada vez son más las marcas de lencería y las marcas cool que tienen cuerpos diversos, que no tienen cuerpos, corporalidades hiperhegemónicas y flacas como las modelos. O sea, cada vez te suena más extraño ver una cartilla de ropa interior o de mallas sin que haya, cuando todas las chicas son flacas. Y de hecho estaba viendo y estaba leyendo un artículo que salió sobre el éxito de la marca de Rihanna por sobre Victoria's Secret, básicamente por eso, como que decían que Victoria's Secret, la campaña y la estética de Victoria's Secret seguía siendo tan hegemónica y tan de cuerpos flacos que ya nadie podía sentir identificación con ese producto y eso les había reducido las ventas. Entonces yo creo que eso no es que las marcas lo hagan porque son lindas, copadas y se preocupan por nuestra salud mental. Eso lo hacen básicamente porque como Victoria's Secret, si no lo hacen, dejan de vender y porque nosotros también tenemos cierta influencia sobre el mercado y hemos podido empezar a exigir mayor representación. Eh, con estas tres cuestiones alineadas,
esperaría una que dentro de varios años estos sean discusiones totalmente obsoletas, ¿no? O que muten a otras formas de discriminación, porque es obvio que vamos a inventar nuevas formas de discriminación, pero que el cuerpo no lo sea tanto. Ahora lo sigue siendo, pero para pibas mucho más chicas, para mí como para pibas que vienen, que tienen 14 años, 13 años, mucho más si son pibas ESI, creo que es una discusión obsoleta o un poco más obsoleta. Y yo realmente deseo con todas las fuerzas que las chicas más chiquitas encuentren ese libro como algo totalmente anacrónico, que lo lean y digan, ay, no puedo entender de qué está hablando esta chica, no entiendo nada de lo que dice acá, y ojalá que así sea, porque sí creo que hay un montón de cosas cuyo cambio se ha empezado a cosechar en este tiempo, que todavía no se ve o no se ve tanto, pero que sí hay un montón de pequeñas cuestiones que podemos enumerar que denotan que iríamos como por buen camino, al menos con el tema de los estereotipos de belleza. Sí, coincido totalmente con vos, esto de que se ve un avance y sobre todo en las pibas más chicas. Yo tengo 19 igualmente, y en las pibas más chicas, esto 14, 15, que no nos llevamos tantos años, una diferencia clara en este tema y en muchísimos más que a veces nos cuesta y ya lo tienen totalmente saldado, así que eso es un gran avance que hemos conquistado. Ahora voy a ir por otro tema, voy cambiando todo el tiempo, Está que bien. es con respecto a a las trabajadoras sexuales. Ajá. ¿Qué crees? Se viene dando debates también, escuchando, viendo, por ejemplo, hay como dos posturas. A ver, te las voy a plantear y vamos analizando. Por un lado, la postura de que ninguna mujer elige el trabajo sexual por una decisión propia, sino por una necesidad, ¿no? Y ahí es donde está la crítica, si se sindicalizaría o lo que fuere para poder aceptar más ese trabajo, es de que los empresarios podrían acceder más fácil a que no se los denuncie, por ejemplo, si tienen a esas trabajadoras trabajando para ellos. Y por otro lado, poder tomar a las trabajadoras sexuales como mujeres que también pueden elegir ese trabajo, como se pueden elegir tantos otros que tampoco pueden llegar a ser placenteros. ¿No? Yo no sé si hay una compañera por ahí conectada que en algún momento llegamos a este debate y ella me decía, preguntémosles a cuántas mujeres disfrutan de limpiar el baño de otra casa o higienizar a personas que no conocen. Entonces, ¿qué opinión tenés con respecto a si es una elección ese trabajo, si se debería Yo, hacer? con respecto a si es una elección o si no es una elección, prefiero creerles a las que trabajan, quienes son trabajadoras sexuales. O sea, yo no estoy en posición de decirle absolutamente a ninguna mujer que me diga que elige tal o cual cosa que está mintiendo. No lo digo con quienes dicen que les gusta depilarse, no lo digo con quienes dicen que hacen cosas que yo considero que no son placenteras, porque no me corresponde, no creo que sea un lugar feminista hacer esa clase de aseveraciones. Y mi posición o mi posicionamiento siempre es hacia las voces de quienes reclaman derechos y quienes más necesitan los derechos en este momento. O sea, me parece que en esta coyuntura donde estamos viendo que la población travesti trans, que suele estar condenada al trabajo sexual por un problema de un montón de discriminaciones, como muchas otras poblaciones están condenadas a otros universos laborales, se están muriendo de hambre porque no tienen ninguna garantía laboral y porque no hubo nunca una garantía de derechos de trabajadoras y trabajadores, venir a decir eso les pasa porque no es trabajo, me parece que es de una crueldad y una hazaña que no puedo concebir. En la discusión de si las mujeres lo eligen o no lo eligen, creo que la única voz que me interesa es de las que están poniendo el cuerpo haciendo ese trabajo. Si dicen que lo eligen bien, si hay muchas que lo hicieron y dicen que no lo eligieron, también me parece legítimo. Esa experiencia no me parece universalizable, es decir, las que dicen que no lo eligieron, que se plantean y dicen nadie puede elegir esto,
me parece que es algo muy complejo. Y sin embargo, me parece mucho más respetable que venir yo a decir desde mi departamento, esto creo que es así, esto creo que es así. Por otro lado, creo que la idea de que el trabajo debe ser placentero es una falacia que justifica toda clase de explotaciones laborales terribles. Si fuera tan placentero no te pagarían por hacerlo. El trabajo no tiene que ser placentero, el trabajo tiene que ser algo que se garantiza con una serie de derechos, por lo que también se garantizan las vacaciones, el ocio y el descanso, gracias a Juan Domingo Perón. Porque no es que no hacemos nuestro trabajo porque nos brota o porque es una obligación que amemos lo que hacemos y que nos brote de la voluntad. No, nos pagan por esto y por eso lo hacemos. Y ahí ya cada quien tendrá las posibilidades de gustarle más lo que hace o menos. Pero creo que convencernos de que el trabajo siempre es algo que se ama con intensidad y que es placentero, no es así necesariamente. Y por otro lado, que el sexo en pareja o el sexo que se elige o el sexo por el que no hay plata siempre es placentero, es un delirio, cualquiera, o sea, me parece que enmarcar la violencia sexual como algo que únicamente les pasa a las trabajadoras sexuales es terriblemente errado porque pone también como si quienes cogemos por otra cosa que no sea plata, siempre la pasamos bien o siempre son relaciones consentidas. Y eso no es cierto. No solo no es cierto, sino que es un poco también invisibilizar la enorme galería de maltratos y de violencias y de áreas grises y decididamente de situaciones que no fueron placenteras del sexo que no se hace por plata. Y por último, me parece que moralizar los intercambios económicos también, o sea, no sé, yo en esta posición creo que entiendo, mi postura es esa, entiendo que haya personas que tienen otra postura, pero creo que poner como este exceso de moral sobre la sexualidad, habiendo sido una persona que atravesó un abuso sexual, es algo muy cruel. Y no puedo pensar la sexualidad como algo sagrado, sacro y en lo que reposa mi dignidad, porque si así lo pensara, eh, habría tenido muchos más problemas de los que tuve lidiando con la violencia que me implicó a mí esa sexualidad, ¿no? Entonces creo que en esa medida, para mí personalmente, es una operación que es aleccionadora de la sexualidad que finalmente te van a violentar y que finalmente, desgraciadamente, es un terreno de disputa patriarcal terrible y de aleccionamiento de la sexualidad de las mujeres. Con lo cual, la grandilocuencia en moralizar la sexualidad y esta urgencia por decir que es sagrada y que es más sagrada que el resto de las partes del cuerpo, a mí siempre, y por esto mismo, personalmente me resulta muy, muy aleccionador y muy difícil, y prefiero no. Ahora, dentro de eso hay un montón de grises y de cuestiones a considerar. Creo que la política pública tiene que ser clara en garantizar derechos a la mayor cantidad de la población y garantizar derechos a quienes están padeciendo las situaciones como de mayor ausencia de estos. Entonces, en este sentido, el apoyo, el reclamo, mejor dicho, de derechos laborales para mí es absolutamente legítimo. Y ahí mismo, y además eso, tenemos que poder pensar también en unas alternativas, tanto de política pública como en unas alternativas ideológicas que entiendan y comprendan que no es un sistema binario y que la vida de la gente y las decisiones de la gente, ¿no? Y que hay un montón de condiciones de vida, de situaciones en las vidas de las personas, hay un montón de posturas que van cambiando también y de contextos que van cambiando y poder dar una discusión fuera de esta lógica fiola, unas abolicionistas, las otras, porque creo que incluso lo que, al menos lo que yo sigo del debate ya va un poco más adelante. Entonces prefiero no discutir con quienes se paran desde esa esquina de tildar cualquier otra postura desde un postulado moral. Bien, bueno, ahí vamos a ir saludando que hay mucha gente conectada, les mandamos un saludo grande. Ahí estaba Ale también, una compañera.
Les quiero decir que a los que quieran que están siguiendo pueden mandar alguna pregunta. También si nos va quedando tiempo, vamos a aceptar alguna. Así que si tienen ganas. Y ahí hacías referencia a los contextos que pueden ir cambiando. ¿Qué crees que cambios hubo para mejor, para peor, con este nuevo gobierno? Si hablamos de cambio, de cosas nuevas, con respecto al Ah, otro, pero si lo porque querés yo estoy comparar, recuperando ¿no? la palabra cambio como recuperamos el amarillo, ¿no? Es como, o sea, Sí, me nos parece la tenemos que terrible que asociar nos, que la también. hayan robado. No, 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 no hay ninguna discusión de que no es un poco mejor, está todo mejor. En medio de una pandemia, creo que yo no conozco a nadie, nadie, ni siquiera a quienes votaron al macrismo que pudieran pensar que en este momento de esta Macri crisis gobernando. eh, esto con Macri no habría sido terrible, nefasto y el peor de los escenarios posibles. O sea, creo que en esto yo además me autopercibo absolutamente peronista. Y para Colombia también es como, me interesa mucho poder trazar como una línea política que pueda llegar de alguna manera a Colombia, si bien es imposible, pues es muy difícil, yo no lo he logrado, pero también es una actividad muy ambiciosa de una Sí. sola persona y no me he dedicado tanto tampoco. O sea, no es que yo esté dejando la camiseta por esta cuestión, pero me encantaría que así fuera. Creo que lo que le hace falta a Colombia, a América Latina, es peronismo, sin duda alguna, y un peronismo feminista, que es algo súper interesante, que es una discusión que me parece tan interesante. Y creo que no hay duda, no me imagino un universo donde este final con Macri, ¿no? Son 20.000 millones de muertos. Eh, entonces sí, Aparecieron todas las compañeras feministas ahí, no, 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 feministas y no, peronistas. no puedo pensar de otra manera, no me lo puedo ni imaginar, porque durante los primeros días todo el tiempo pensaba como, ay, menos mal, alguien más o menos competente, ¿no? Alguien muy competente, pero es que como que lo más cruel o quizás lo más nefasto de Macri era como su incompetencia, o sea, además de todo su sesgo ideológico, alguien absolutamente capaz, imposible que la situación no haya mejorado. No, no, yo me declaro, no haya mejorado igual eso, en medio de este contexto horrible, creo que estamos frente a la mejor posibilidad política y técnica en una coyuntura de estas. Es decir, no, como en las cuestiones más prácticas, sí, hay un ministro de salud que es una bastante eminencia y todo el tiempo las decisiones se toman con base en los informes de los epidemiólogos y los cuadros más técnicos con respecto a esto que forman consensos y de ahí salen las cuestiones políticas. O sea, creo que sí, es una pena para mí eso que aquí empieza como la conversación, que Colombia esté como esté, ¿no? Como con un gobierno tan neoliberal y tan violento y tan incapaz. Y no sé cómo va a repercutir esta crisis dentro de ese débil y frágil sistema político en Colombia y eso también nos asista un montón. Ahí una compañera que seguramente de Colombia decía, algún día lo lograremos, Mar. Eso espero. Me hacen bien, seguro. Bien. Y estábamos hablando un poco de la política, del gobierno, y yo he chocado bastante, a ver, con esta opinión, a ver qué pensás vos, de que muchas compañeras son feministas, pero no creen en la política, no creen en esa herramienta. ¿Qué pensás? ¿Que es necesario ser feminista y construir desde la política, quedarnos en las ideas que pueden ser súper aceptadas, pero de qué manera las vamos a llevar a cabo si no es con la política? Yo creo que ahí como que hay una cuestión práctica
de quienes creemos en la política, quienes de hecho hacen política y que están disputando todo el tiempo en el territorio y en la arena política, que creo que también hay algo de un reconocimiento a las militantes que dan estas discusiones en entornos que siguen siendo muy hostiles para dar estas discusiones y se las bancan. Y también hay algo que para mí enunciarse feminista es algo que es en sí mismo político, pero no todo lo político es político partidario y sí creo que hay una pregunta o quizás una deuda del feminismo o algo que a mí me interesa y me parece súper interesante indagar y profundizar en la posibilidad de llevar el feminismo a lo partidario, a una arena partidaria. Pero al mismo tiempo, eso nos separa con ciertas convicciones y es que Silvia Lospenato también se dice a sí misma feminista, ¿no? Y a mí no me parece, o yo no soy del equipo de señalar los feminismos que tienen sesgos ideológicos distintos a los míos, como esto no es feminista. Yo creo que ella hace algo o piensa algo que encaja dentro de su propia ideología como feminista y que nosotras más bien adherimos a otro feminismo, que es un feminismo absolutamente interseccional, antipunitivista, que entiende que no hay feminismo sin justicia social. Pero no negaría, o sea, no me parece práctico, no me interesa a mí decir quién es y quién no es feminista, sino poder dar la disputa dentro de los feminismos incluso, porque para nosotras fue importante en su momento aliarnos con los Penato para pensar en una ley, ¿no? Y eso también era reconocer que esa alianza implicaba aceptar que nos íbamos a desencontrar en muchos otros ámbitos. Y así es la política. Y así también es un poco el feminismo. Entonces creo que como que ese diálogo más político es algo sobre lo que todavía hay como un dilema que a mí me interesa un montón y es, bueno, nosotras como feministas planteamos una construcción súper horizontal del poder y planteamos una lógica súper horizontal y súper como colectiva de las decisiones y de los debates, y como está planteada la política y como está planteado el Estado, es muy compatible con cómo nosotras planteamos el poder, porque el Estado y la política son verticalistas. Y nuestro feminismo tiene que poder negociar con eso, ¿no? Como, y plantarse desde algún lado en el que pueda ser útil y pueda ser también como una convicción, pero que pueda ejecutar dentro de la política. Yo a las compañeras que están mucho más inmersas en política, me parece que hay que hacerles altares a las compañeras feministas que están dando esos debates, porque quienes estamos acá sentadas en las salas y hacemos como otras cosas, tenemos la comodidad de no tener que negociar. Y tener que negociar es algo muy importante para mí de ambas cuestiones, tanto del feminismo como la política, y es algo supremamente incómodo y es algo supremamente complejo que yo soy mucho menos capaz de hacer. Yo puedo tirar diagnósticos, porque no soy la que está poniendo el cuerpo y dando la discusión. Entonces puedo pararme acá y decir, me parece que esto es incompatible. Pero creo que quienes tienen que dar esas discusiones postas se merecen como mucha más compasión también. Creo que las feministas somos duras a veces con las compañeras que están en los espacios políticos, como si fuera fácil, y hay que estar ahí también, y son... y creo que eso es interesante, pero para mí la pregunta es un poco más filosófica con respecto al poder, es decir, el poder es una institución que podamos pensar como feminista, no lo sé, me parece que es una discusión que damos cómodamente quienes no tenemos que Desde, disputar esos espacios, porque quienes sí los tienen que disputar, no, muévete, perdón, esto se descontroló, porque quienes sí lo tienen que disputar... obviamente tienen otras consideraciones, otras responsabilidades territoriales. Entonces ahí sí me parece que hay que bancar un montón a las compañeras que hacen política y dentro de la política partidaria se denominan feministas y discutir desde ahí, no desvalorar el feminismo de tal o cual. Yo no soy de esa postura. ahí,
Una compañera dice, te iba a preguntar qué feminismo querías construir, pero ya dijiste que eras peronista, así que será popular y democrático. Abrazo grande. Le mandamos un abrazo a Dani Brusaniti que estaba escribiendo. Bueno, como para ir terminando, porque me avisaban que ya no, nos queda poquito tiempo, viste que dura una hora. Como para cerrar, me parecía muy interesante también otras de las ideas Basta, perdón. que planteas en el libro, que es un feminismo que se anima mucho más. Si bien hay luchas muy necesarias, como en estos casos que estamos viendo, cómo los feminismos no paran con esta cuarentena y tenemos que luchar y nuestra lucha cotidiana es para que nos dejen de matar, también que tenemos que ir más allá, como por ejemplo, te voy a decir una frase tuya también, para ir terminando y que reflexionemos, luchamos para disfrutar de la existencia, de una buena paja, de un helado de chocolate. Sí, yo creo que el feminismo victimista, o sea, es mucho más, y tiene que ser mucho más, sí fue un enorme puntapié, ni una menos, pero creo que eso tiene que ser un punto de partida, no puede ser nuestra única lucha, ¿no? Creo que estar vivas es apenas un elemental por el que luchamos, pero queremos tener una vida buena, libre y placentera. Y también tiene que animarse el feminismo a discutir la justicia y a discutir otra serie de conceptos y a debatirlos. Y creo que, sobre todo, para cerrar, me parece que la posibilidad de imaginarlos es quizás como la posibilidad más interesante que tiene el feminismo, de pensar fuera de las herramientas y las posibilidades dadas del universo patriarcal y que es el universo y justamente poder imaginar una justicia, un amor, ¿no? Como imaginamos el amor y un universo que no esté cimentado sobre la discriminación de otras identidades, específicamente las feminizadas. Entonces creo que la posibilidad de imaginar es lo más interesante que puede y que podemos hacer como feministas, teniendo, por supuesto, nuestras convicciones sobre el mundo que queremos construir. Bien, bueno, muchísimas gracias de verdad. Ha sido un placer poder estar charlando con vos. Te admiro un montón. Así que te quería agradecer y también no quería dejar de agradecerles, que si bien las estuve mencionando durante todo el vivo, a todas las compañeras de militancia que estuvieron compartiendo mucho para sumar, para que no se pierdan el vivo, a mis amigas que ahí están también, que estuvieron haciendo el aguante, y a las familias, así que les mando a todos un abrazo grande, vamos a estar seguramente la próxima semana haciendo otro vivo, así que muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias por la invitación. Un beso a todas y todos. Abrazo grande.